¿Recuerdan aquellos veranos en el pueblo? Así era ir al pueblo en verano, y éramos felices. La vida traza caminos inesperados, caminos que a menudo nos distancian de aquello que una vez fue el epicentro de nuestro universo, nuestros hijos. Es una verdad universal y a la vez, una herida silenciosa para muchos, ver cómo aquellos a quienes dedicamos los mejores años de nuestra vida alzan el vuelo, buscando sus propios horizontes. Antes, sus risas llenaban cada rincón de la casa, sus pasos resonaban en la escalera, sus preguntas y anécdotas moldeaban cada conversación. Ahora, la casa se siente más grande, los ecos menos frecuentes. A veces, la única señal de su existencia son los mensajes breves en el teléfono o alguna llamada fugaz en medio de una agenda apretada. ¿Recuerdas el día en que su habitación se quedó vacía, no porque se mudaran de casa, sino porque se mudaron de vida, de prioridades quizás? O cuando te miraron con esa mezcla de amor y autonomía, y comprendiste que ya no eras el centro de su órbita, que tus consejos, antes tan preciados, ahora eran solo una de tantas voces en su complejo mundo. Es el ciclo natural, lo sabemos, y lo aceptamos con la madurez que dan los años. Pero, a pesar de la alegría por sus logros y la realización de sus sueños, pervive una especie de nostalgia por lo que fue, por la intensa conexión diaria que, sin darnos cuenta, se fue diluyendo como tinta en agua. Recuerdo una tarde de verano en el pueblo, mi hijo, aún pequeño, se aferraba a mi mano con una fuerza inusitada, como si supiera que aquel idilio bajo el sol no duraría para siempre. Hoy, su mano es grande, fuerte, y rara vez busca la mía a menos que sea para un saludo rápido. No es un reproche, es la simple melancolía de un padre que ve en el brillo de sus ojos, la independencia que él mismo forjó. A veces, desearía que el tiempo se detuviera un instante, para volver a sentir el peso de su cabeza en mi regazo, el sonido de sus pequeños pies corriendo descalzos por el pasillo, o el calor de sus brazos cuando me abrazaba sin razón. Pero el reloj sigue su marcha, y con él, la vida independiente de quienes un día fueron una extensión de nosotros mismos. Y así, en el silencio de la tarde, uno se sienta y reflexiona sobre el amor incondicional que sigue vivo, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de todo. Es un amor que se transforma, se adapta, pero nunca se extingue. Es el amor de un padre, de una madre, que sigue velando por sus hijos, aunque ya no necesiten que les lean un cuento antes de dormir. Es un amor que, con la madurez, aprende a soltar sin dejar de amar, a observar desde lejos con el mismo cariño y orgullo que antes. ¿Recuerdan aquellos veranos en el pueblo? Así era ir al pueblo en verano, y éramos felices. La vida traza caminos inesperados, caminos que a menudo nos distancian de aquello que una vez fue el epicentro de nuestro universo, nuestros hijos. Es una verdad universal y a la vez, una herida silenciosa para muchos, ver cómo aquellos a quienes dedicamos los mejores años de nuestra vida alzan el vuelo, buscando sus propios horizontes. Antes, sus risas llenaban cada rincón de la casa, sus pasos resonaban en la escalera, sus preguntas y anécdotas moldeaban cada conversación. Ahora, la casa se siente más grande, los ecos menos frecuentes. A veces, la única señal de su existencia son los mensajes breves en el teléfono o alguna llamada fugaz en medio de una agenda apretada. ¿Recuerdas el día en que su habitación se quedó vacía, no porque se mudaran de casa, sino porque se mudaron de vida, de prioridades quizás? O cuando te miraron con esa mezcla de amor y autonomía, y comprendiste que ya no eras el centro de su órbita, que tus consejos, antes tan preciados, ahora eran solo una de tantas voces en su complejo mundo. Es el ciclo natural, lo sabemos, y lo aceptamos con la madurez que dan los años. Pero, a pesar de la alegría por sus logros y la realización de sus sueños, pervive una especie de nostalgia por lo que fue, por la intensa conexión diaria que, sin darnos cuenta, se fue diluyendo como tinta en agua. Recuerdo una tarde de verano en el pueblo, mi hijo, aún pequeño, se aferraba a mi mano con una fuerza inusitada, como si supiera que aquel idilio bajo el sol no duraría para siempre. Hoy, su mano es grande, fuerte, y rara vez busca la mía a menos que sea para un saludo rápido. No es un reproche, es la simple melancolía de un padre que ve en el brillo de sus ojos, la independencia que él mismo forjó. A veces, desearía que el tiempo se detuviera un instante, para volver a sentir el peso de su cabeza en mi regazo, el sonido de sus pequeños pies corriendo descalzos por el pasillo, o el calor de sus brazos cuando me abrazaba sin razón. Pero el reloj sigue su marcha, y con él, la vida independiente de quienes un día fueron una extensión de nosotros mismos. Y así, en el silencio de la tarde, uno se sienta y reflexiona sobre el amor incondicional que sigue vivo, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de todo. Es un amor que se transforma, se adapta, pero nunca se extingue. Es el amor de un padre, de una madre, que sigue velando por sus hijos, aunque ya no necesiten que les lean un cuento antes de dormir. Es un amor que, con la madurez,
aprende a soltar sin dejar de amar, a observar desde lejos con el mismo cariño y orgullo que antes. Y en ese ciclo de soltar y amar, el amor mismo muta, se expande, abraza nuevas formas. Porque mientras los hijos vuelan, y la casa se vuelve más silenciosa, descubrimos que nuestros corazones aún albergan un espacio inmenso para otro tipo de amor, uno que florece en la madurez, tras las tormentas y los soles. Es ese amor sereno, el que se construye con la paciente artesanía de los años compartidos, donde el brillo de un amanecer y la calidez de una mano entrelazada valen más que 1000 promesas. Quienes hemos llegado a esta etapa, hemos visto cómo el amor pasional de la juventud da paso a una complicidad profunda, a una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Quizás es el redescubrimiento de la ternura en los pequeños gestos, un café preparado sin pedirlo, una manta colocada sobre las rodillas en una tarde fría, o la risa compartida ante un recuerdo común, tan arraigado que solo ustedes dos lo entienden. Recuerdo a don Antonio y doña Carmen en el pueblo, ya pasados los 80. Él, con sus manos temblorosas, siempre le ponía el pañuelo a su esposa antes de salir a pasear, incluso en los días cálidos. Ella, con la vista cansada, le leía el periódico en voz alta cada mañana, aunque sus ojos ya apenas distinguieran las letras. No había grandes declaraciones, ni gestos grandilocuentes, solo la rutina convertida en poema, la costumbre transformada en el más puro acto de cariño. Eran su refugio el uno del otro, un oasis de paz en un mundo que cambiaba a velocidades vertiginosas. Nos enseñaron, sin una sola palabra explícita, que el amor verdadero no se desvanece con las arrugas, sino que se tiñe de una sabiduría particular, de una quietud que calma el alma. Es el amor que se ha vuelto un amigo, cómplice y confidente. El que te conoce hasta en el silencio, el que sabe leer tus preocupaciones en el fruncir de una ceja, o tu alegría en la chispa de tus ojos. Es un amor que perdona las imperfecciones y abraza las vulnerabilidades, porque ha visto la vida en su complejidad y ha elegido quedarse, día tras día. En esta etapa, el amor no busca lo que carece, sino que celebra lo que es, apreciando la compañía, la historia compartida, y la seguridad de saberse en un puerto seguro. Es la tierna danza de dos almas que han crecido juntas, que han moldeado sus sueños y sus cicatrices, y que, al final del camino, se miran y se reconocen, sabiendo que cada paso valió la pena porque lo dieron juntos. La belleza de amar en la madurez reside en la profundidad de la conexión, en la aceptación plena del otro, y en el descubrimiento de que la vida, con sus subidas y bajadas, es infinitamente más rica cuando se comparte con alguien que ha sido testigo y pilar de nuestro propio viaje. Y en ese ciclo de soltar y amar, el amor mismo muta, se expande, abraza nuevas formas. Porque mientras los hijos vuelan, y la casa se vuelve más silenciosa, descubrimos que nuestros corazones aún albergan un espacio inmenso para otro tipo de amor, uno que florece en la madurez, tras las tormentas y los soles. Es ese amor sereno, el que se construye con la paciente artesanía de los años compartidos, donde el brillo de un amanecer y la calidez de una mano entrelazada valen más que 1000 promesas. Quienes hemos llegado a esta etapa, hemos visto cómo el amor pasional de la juventud da paso a una complicidad profunda, a una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Quizás es el redescubrimiento de la ternura en los pequeños gestos, un café preparado sin pedirlo, una manta colocada sobre las rodillas en una tarde fría, o la risa compartida ante un recuerdo común, tan arraigado que solo ustedes dos lo entienden. Recuerdo a don Antonio y doña Carmen en el pueblo, ya pasados los 80. Él, con sus manos temblorosas, siempre le ponía el pañuelo a su esposa antes de salir a pasear, incluso en los días cálidos. Ella, con la vista cansada, le leía el periódico en voz alta cada mañana, aunque sus ojos ya apenas distinguieran las letras. No había grandes declaraciones, ni gestos grandilocuentes, solo la rutina convertida en poema, la costumbre transformada en el más puro acto de cariño. Eran su refugio el uno del otro, un oasis de paz en un mundo que cambiaba a velocidades vertiginosas. Nos enseñaron, sin una sola palabra explícita, que el amor verdadero no se desvanece con las arrugas, sino que se tiñe de una sabiduría particular, de una quietud que calma el alma. Es el amor que se ha vuelto un amigo, cómplice y confidente. El que te conoce hasta en el silencio, el que sabe leer tus preocupaciones en el fruncir de una ceja, o tu alegría en la chispa de tus ojos. Es un amor que perdona las imperfecciones y abraza las vulnerabilidades, porque ha visto la vida en su complejidad y ha elegido quedarse, día tras día. En esta etapa, el amor no busca lo que carece, sino que celebra lo que es, apreciando la compañía, la historia compartida y la seguridad de saberse en un puerto seguro. Es la tierna danza de dos almas que han crecido juntas, que han moldeado sus sueños y sus cicatrices, y que, al final del camino, se miran y se reconocen, sabiendo que cada paso valió la pena porque lo dieron juntos. La belleza de amar en la madurez reside en la profundidad de la conexión, en la aceptación plena del otro, y en el descubrimiento de que la vida,
con sus subidas y bajadas, es infinitamente más rica cuando se comparte con alguien que ha sido testigo y pilar de nuestro propio viaje. Y mientras el amor maduro se asienta, hay ecos del pasado que resuenan con una claridad asombrosa, palabras que forjaron nuestra infancia y que, de algún modo, siguen moldeando quienes somos. Me refiero a esas frases de la niñez, a esos refranes que nuestras madres y abuelas, con una sabiduría transmitida de generación en generación, nos repetían hasta el cansancio. Eran pilares de nuestra educación, sentencias que ordenaban el mundo y que, a menudo, venían cargadas de un amor tan inmenso como incomprensible para un niño. ¿Quién no escuchó aquello de «hasta que no llegues, ¿no estás?» Una advertencia sobre los peligros invisibles del camino, dicha con la misma preocupación que si fuera la primera vez, aunque ya hubiéramos hecho ese recorrido cientos de veces. O la clásica y eterna, ¿y si lo encuentro yo?, cuando uno no daba con algo que tenía delante de las narices, retumbando la memoria como el eco de una verdad irrefutable. Como lo decían nuestras madres, con esa prisa maternal que no entendíamos, date prisa que llegamos tarde, incluso cuando la noción del tiempo era tan difusa como la niebla matutina. Y es que el tiempo, en aquellos veranos del pueblo, parecía detenerse, fluir a su propio ritmo, ajeno a las prisas del mundo exterior. Y, sin embargo, la prisa era una constante en nuestro día a día, una lección sobre la importancia de la puntualidad, de no hacer esperar a los demás. O, como lo decían nuestras abuelas, con esa mezcla de amor y astucia popular, cuando el plato de comida que no nos gustaba terminaba por arte de magia en la barriga del perro, el que algo quiere, algo le cuesta. Era una lección de vida disfrazada de refrán, una enseñanza sobre el esfuerzo y la recompensa, sobre la necesidad de asumir nuestras responsabilidades, por muy pequeñas que fueran. ¿Y cómo olvidar esa frase que nos hacía temblar, dicha con una seriedad que nos calaba hasta los huesos? Cuando seas padre, comerás huevos, una premonición de las responsabilidades que vendrían, de la vida adulta que nos esperaba, sin la menor idea de lo difícil y a la vez gratificante que sería. Como lo decían nuestras madres, con esa mezcla de resignación y cariño, cuando nos veían regresar con la ropa sucia y las rodillas raspadas después de una tarde de aventuras, no te lo decía yo, con una mirada que implicaba un te lo buscastes, pero que siempre terminaba con un abrazo y una tirita. Eran frases que creaban un entramado invisible de amor, cuidado y disciplina, un lenguaje que trascendía las palabras y se incrustaba en el alma. Hoy, al recordarlas, nos damos cuenta de que no eran solo expresiones, sino cápsulas del tiempo que contenían los valores de una época, la sabiduría de una generación y el amor incondicional de quienes nos criaron. Y al pronunciarlas, a veces sin darnos cuenta, vemos cómo el eco de sus voces se perpetúa en nosotros, en la forma en que educamos, en la forma en que vivimos y en la forma en que recordamos esos veranos que, aunque lejanos, siguen latiendo en cada una de esas frases. Y así, envueltos en esas frases atemporales que nos conectan con la esencia de lo que fuimos, no podemos evitar notar la vasta distancia que nos separa de aquellos años. Los años 60, 70 y 80, a pesar de sentirse tan cercanos en la memoria, proyectan una sombra de sencillez y pureza que, al compararla con el frenético ritmo actual, nos revela la magnitud de los cambios sociales que hemos experimentado. Si antes la televisión en blanco y negro con 2 canales ya era un milagro tecnológico, hoy llevamos en el bolsillo una ventana al mundo, una conexión constante que, paradójicamente, a veces nos desconecta de lo más cercano. Recuerdo cómo las tardes de verano en el pueblo se nutrían de la imaginación. Los juegos en la calle no necesitaban una batería, ni una pantalla, solo amigos, la calzada como tablero de ajedrez y unas cuantas reglas implícitas que se aprendían con la práctica. La pelota, la comba, el escondite, el pilla-pilla hasta que oscurecía y la voz de nuestras madres nos llamaba a cenar desde la puerta de casa. No existían los likes, solo el aplauso sincero de un compañero o la alegría de haber ganado una canica. La comunicación era a viva voz, de casa en casa, o a través de cartas que viajaban con la lentitud que hoy nos parece impensable. Las noticias llegaban por la radio o el periódico, y el chismorreo del pueblo era la red social más efectiva, donde cada historia se tejía y destejía en la plaza, bajo la sombra fresca de los árboles. Hoy, la inmediatez lo domina todo. Un niño de ahora difícilmente comprendería un juego sin reglas preestablecidas digitalmente, ni una tarde sin un sinfín de opciones de entretenimiento a su alcance. Hablamos con personas al otro lado del mundo en tiempo real, pero a veces pasamos días sin cruzar una palabra con el vecino. Las relaciones se miden en clics, y la información es un torrente imparable que nos inunda sin darnos tiempo a procesarla. No se trata de juzgar, sino de observar cómo el mundo se ha transformado a una velocidad vertiginosa. Aquella simplicidad, aquella conexión humana directa, se ha diluido en un mar de conectividad virtual. Donde antes el silencio de la siesta era sagrado, ahora vibra el zumbido constante de los móviles. Donde los encuentros eran físicos y espontáneos,
ahora son virtuales y programados. Y aunque la tecnología nos ha acercado de muchas maneras, también ha erigido nuevas barreras, nuevos muros invisibles entre nosotros. El pueblo, en esencia, sigue siendo el mismo, con sus calles empedradas y su iglesia, pero la vida que palpita en sus entrañas ha mutado. Se ha desvanecido esa inocencia de lo desconocido, de lo que no estaba al alcance de un clic. Y en esa evolución hemos ganado mucho, sin duda, pero también hemos perdido algo invaluable: la pausa, la espera, la intimidad de lo no compartido al instante, la pureza de un juego que solo necesitaba un puñado de amigos y la imaginación como motor. En medio de esta marea de cambios que ha redefinido nuestras costumbres, la nostalgia más profunda anida en los momentos simples que ya no están, esas pequeñas joyas cotidianas que marcaban el ritmo del verano en el pueblo y que, poco a poco, se han ido desvaneciendo. ¿Recuerdan la siesta de después de comer? No era una opción, era una institución. Tras el humeante puchero o la refrescante ensalada de tomate recién cogido de la huerta, la casa se inundaba de un silencio reverencial. Las persianas bajaban, la brisa de la tarde jugaba a colarse por las rendijas, y el único sonido permitido era el zumbido lejano de alguna mosca o el suave ronquido del abuelo en su sillón. No había televisores vociferando, ni móviles vibrando con notificaciones infinitas. Solo la quietud que invitaba al descanso, a la digestión pausada, a recargar energías para la tarde de juegos que se avecinaba. Esa siesta, más que un acto físico, era un ritual que nos conectaba con el pulso ancestral de la tierra, con el respeto por el descanso y la sabiduría de no ir contra natura. Hoy, la siesta es un lujo, un capricho o una rareza en un mundo que no para. La prisa ha devorado la pausa. Y con ello, se ha perdido también la sensación de expectativa que la siesta generaba, esa dulce agonía de aguardar a que el sol bajara su intensidad para poder volver a salir. Como lo hacían nuestras abuelas, que tras la siesta se sentaban en la puerta de la casa, con la labor entre las manos, o nuestras madres, que aprovechaban para organizar las tareas del día siguiente en un cuaderno de espiral. ¿Y qué decir del inolvidable olor a tierra mojada después de una tormenta de verano? Ese aroma penetrante, casi comestible, que anunciaba una tregua en el calor y llenaba los pulmones de una promesa de frescor. Era el perfume del verano, la esencia de la vida rural que irrumpía en cada rincón, recordándonos la fuerza indómita de la naturaleza. Era un olor que invitaba a salir descalzo a la calle, a sentir el barro entre los dedos, a ver cómo los charcos reflejaban el cielo que se iba despejando. Ahora, el asfalto y el cemento han ido ganando terreno, y aquel olor a vida se diluye en el ambiente viciado de las ciudades. También se ha perdido la armonía del sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas, las misas, los entierros, ese compás sonoro que regulaba el tiempo del pueblo, mucho antes de que existieran los relojes digitales en cada muñeca. Era un recordatorio constante de la comunidad, de la espiritualidad, de la pervivencia de una tradición arraigada. Cada tañido tenía un significado, una historia que contar, un eco que reverberaba por las calles empedradas y los campos circundantes. Hoy, en muchos lugares, las campanas han enmudecido o su sonido se ha ahogado bajo el estruendo del tráfico y la vida moderna. Las reuniones familiares, antes eventos casi diarios en los veranos del pueblo, también han mutado. Eran encuentros sin más objetivo que estar, sin programaciones previas, sin la necesidad de un evento especial. Simplemente, los primos se juntaban, los tíos aparecían, y la abuela ponía otro plato en la mesa sin preguntar, porque siempre había sitio para uno más. La conversación fluía, las risas se desbordaban, y los juegos de cartas duraban hasta bien entrada la noche, bajo la tenue luz de una bombilla colgada en el porche. No había distracciones digitales, solo la interacción humana pura, el arte de escucharse y de ser escuchado, de compartir historias y de construirlas en el presente. Esos momentos, donde la conexión era tangible y la presencia, un regalo, son los que hoy extrañamos más. Porque la vida se ha llenado de agendas, de planes, de pantallas que, aunque nos conectan a distancia, nos separan de la calidez espontánea del aquí y el ahora. Y en este lienzo de recuerdos donde los matices de lo que fue se entrelazan con la inmediatez de lo que es, emerge una reflexión silenciosa sobre las lecciones de vida que el paso del tiempo nos ha regalado. Son pepitas de oro extraídas de la mina del pasado, verdades que se revelan con la claridad que solo los años pueden otorgar, y que, de haberlas sabido en nuestra juventud, quizás habrían suavizado el camino. Una de esas lecciones, la más valiosa quizás, es la de la impermanencia, la de entender que todo cambia, que las etapas, por más dulces o amargas que sean, son pasajeras. Recuerdo la insistencia de mi abuelo, un hombre que había vivido las penurias de la posguerra, en nunca tirar nada, en darle una segunda vida a cada objeto. Todo tiene su uso, hijo, solo hay que saber verlo, decía con una paciencia que yo, de niño, confundía con tacañería. Hoy entiendo que era una lección sobre la resiliencia,
sobre la capacidad de adaptarse y de encontrar valor en lo que otros desechan, no solo en lo material, sino también en las circunstancias difíciles de la vida. Como lo hacían nuestros mayores, que construían castillos de arena con menos recursos de los que hoy tenemos para levantar un imperio, sabiendo que la verdadera riqueza reside en el ingenio y en la capacidad de inventar salidas donde aparentemente no las hay. Otra de esas verdades, tan simple como profunda, es la de valorar los momentos simples. De jóvenes, siempre anhelamos el futuro, el gran acontecimiento que cambiaría nuestras vidas, la graduación, el primer trabajo, el matrimonio, los hijos. Vivimos, en gran medida, proyectados hacia adelante, sin darnos cuenta de que la vida, la verdadera, sucede en los pequeños instantes cotidianos que dejamos escapar. El sabor de una fruta recién cogida, la melodía de un pájaro al amanecer, una conversación sin prisas en la mesa del almuerzo, la sensación del sol en la piel. Mi madre insistía en que me sentara a contemplar el campo al atardecer, y yo, impaciente, buscaba la pelota o la bicicleta. Hoy, daría cualquier cosa por volver a sentarme a su lado y compartir ese silencio lleno de plenitud. Era una lección sobre la gratitud, sobre la conciencia plena de que la felicidad no es un destino, sino una forma de viajar. Como lo vivieron, sin duda, nuestros abuelos, para quienes cada cosecha, cada día de lluvia en el momento justo, cada visita de un pariente lejano, era un motivo para el agradecimiento. No buscaban la opulencia, sino la suficiencia, la paz de tener lo necesario y la compañía de los suyos. Nos enseñaron, con su ejemplo, el valor de la mesura, de no dejarse arrastrar por el torbellino de la ambición, sino de encontrar la satisfacción en lo que es auténtico y al alcance de la mano. Y quizás, la lección más difícil de asimilar es la de la aceptación. Aceptar lo que no podemos cambiar, aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás, aceptar que la vida no siempre sigue el guión que escribimos para ella. Es una sabiduría que solo llega con las cicatrices, con los tropiezos que nos obligan a levantar la vista y ver el paisaje completo. Aprendemos a soltar el control, a confiar en el proceso, a entender que a veces el mejor camino es simplemente dejarse llevar. Como lo hicieron, de forma innata, las generaciones anteriores, que enfrentaron adversidades mucho mayores con una dignidad y una resignación que hoy nos asombran, porque su resiliencia no nacía de la lucha desenfrenada, sino de la comprensión de que la vida, en su esencia, es un río que fluye, y nuestra tarea es navegarlo, no intentar detenerlo. Todas estas son lecciones que, quizás, no se aprenden en los libros, sino que se graban en el alma con el paso de los veranos, con la sabiduría que solo el tiempo, ese maestro discreto, sabe impartir. Y en medio de todas esas lecciones que el tiempo nos susurra, hay una que se alza majestuosa, la dignidad y ternura en la vejez. Es el séptimo punto temático que se presenta ante nosotros, no como un proceso de declive, sino como una etapa de plenitud, una culminación de un viaje vital que merece ser honrada. La vejez, vista desde esta perspectiva, no es el final, sino la sabia culminación, un faro de experiencia y serenidad. Es el tiempo en que los recuerdos no son fantasmas, sino compañeros silenciosos que nos regalan la riqueza de lo vivido, como un tesoro acumulado a lo largo de los años. Recuerdo a aquella pareja, quizá mis abuelos, sentados en un banco en la plaza del pueblo. Ella, con las manos entrelazadas, una sonrisa que era casi un rictus pero que transmitía una paz inmensa. Él, con la mirada perdida en el horizonte, en las montañas lejanas, pero con un gesto tierno que invitaba a la calma. No hablaban mucho, pero se comunicaban con una profundidad inmensa, con un simple toque de rodillas, una mirada cómplice, un suspiro compartido. Esa imagen, que se repite en innumerables pueblos y rincones, es la esencia de la dignidad en la vejez, la aceptación de lo que ha sido y la serenidad ante lo que es. Como lo hacían nuestros abuelos, que con una entereza inquebrantable enfrentaban la vida con sus dolores y sus alegrías, sin perder nunca la compostura ni el humor. Aquellas arrugas en sus rostros no eran solo las marcas del tiempo, sino el mapa de sus vivencias, cada una con su propia historia de resiliencia y amor. Sus cabellos plateados, más que un signo de debilidad, eran coronas de sabiduría, testigos silenciosos de un mundo que transformaron con sus manos y su esfuerzo. La fuerza interior de los mayores no es la de la juventud, la del arrojo físico, sino la de una profunda calma que nace de haber navegado tormentas y haber encontrado el puerto, la de saber que la vida, con sus subidas y bajadas, siempre sigue adelante. La belleza de envejecer con gracia se manifiesta en la capacidad de seguir encontrando sentido, de mantener viva la chispa de la curiosidad y el asombro. Es ver a una abuela aprender a usar una tablet para conectarse con sus nietos, o a un abuelo seguir cultivando su pequeño huerto con la misma pasión que antaño. No se trata de aferrarse a la juventud perdida, sino de abrazar la etapa presente con una gratitud renovada, con la sabiduría que solo el desapego puede ofrecer. Es la ternura que se desprende de sus gestos, de sus historias contadas una y otra vez,
porque cada vez hay una lección nueva, un matiz que no habíamos percibido antes. Es una belleza que no se mide en la piel tersa o en la energía desbordante, sino en la profundidad de una mirada que ha visto mucho, en el calor de una mano que ha trabajado duro, en la dulzura de una voz que ha consolado y enseñado. Promover una visión positiva y respetuosa de la senectud es recordar que la vejez no es una carga, sino un valioso legado, que los mayores no son el pasado, sino parte fundamental de nuestro presente y el puente hacia el futuro. Son la memoria viva de nuestra identidad, la raíz de lo que somos, y honrarlos es honrarnos a nosotros mismos. Es entender que la vida es un ciclo completo, y que cada etapa tiene su propia belleza, su propia dignidad, y su propia ternura que merece ser celebrada, especialmente los años dorados, que brillan con la sabiduría acumulada de toda una existencia. Y así, habiendo recorrido los senderos de la memoria, explorado el amor que se transforma con los años, recordado las frases que forjaron nuestra infancia y reflexionado sobre los cambios que la vida nos ha traído, llegamos a este puerto de quietud. Hemos evocado momentos simples, esos que ahora valoramos como tesoros, y hemos contemplado la dignidad y la ternura de quienes nos precedieron, aprendiendo de sus silenciosas lecciones. Después de todo este viaje, de este reencuentro con lo que fuimos y con lo que somos, una pregunta emerge, inevitablemente, desde lo más profundo del corazón. ¿Tú también lo viviste así? ¿Estos ecos del pasado resuenan en tu propia historia? ¿Qué frase de tu madre o abuela sigue latiendo en tu memoria, moldeando tus días? O quizás qué rincón de ese pueblo de tu infancia, qué momento sencillo, anhelas en el silencio de tus noches? Cada uno de estos recuerdos es un hilo en el tapiz de nuestra vida, y al compartirlos, tejemos una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Si este viaje por la nostalgia y la reflexión ha tocado una fibra sensible en tu ser, si ha despertado un recuerdo, una emoción o una sonrisa, te invitamos a seguir este camino con nosotros. Si te ha tocado el corazón este vídeo, suscríbete. Aquí honramos tu historia y las innumerables historias que nos forman, construyendo un espacio donde el pasado se abraza con el presente y donde cada vivencia es un tesoro compartido.